Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a extenderme un poco porque hoy vamos a hablar de una temática totalmente distinta a la que normalmente hablamos. Ya sabéis que en mi canal se habla sobre salud laboral, prevención de riesgos laborales y todas estas cosas relacionadas con este mundo, pero hoy vamos a hacer un inciso acerca de un proceso en el que todos, tarde o temprano, de casi todas las profesiones de las que me seguís, habréis tenido que pasar ya en el pasado o os estáis preparando en el presente para unas pruebas que van a ocurrir próximamente. En algunos casos esto va a ocurrir ya de ya y lo necesitáis saber pues cuanto antes y en otros pues está previsto para un futuro más o menos cercano. Es más necesario que nunca hablar sobre temarios de estudio, sobre técnicas de estudio y sobre aquellos consejos que normalmente no se suelen hacer demasiado énfasis, pero que en este canal me gustaría traerlos a colación porque creo que puede ser de interés para todas aquellas personas que estéis preparando un proceso selectivo a la vez que teniendo un trabajo. Y en ocasiones esto dificulta mucho centrarnos en una sola de las dos tareas, lo cual es la vida de muchos adultos de nuestro mundo. Si es la primera vez que estás en mi canal, encantada de saludarte. Yo soy Paula, soy médico especialista en medicina del trabajo, me dedico a la salud laboral y en mi canal hablamos sobre prevención de riesgos laborales, en especial de riesgos psicosociales, pero de todos un poco. Y también ponemos al día de noticias, de actualidad relacionada con el mundo de la empresa y el mundo del trabajo. En este vídeo te quiero dar la bienvenida y te voy a enseñar aquellas técnicas y aquellos consejos y estrategias que me permitieron poder sacar partido al poco tiempo que yo tenía para poder estudiar y que me pudieron ayudar a conseguir con éxito sacar la plaza cuando llegó el proceso selectivo que me tocó hacer a mí. En mi caso, voy a empezar por un tema que a muchas personas de mi entorno le preocupaba bastante y que al presentarse a esta oposición enseguida comprendieron la dificultad especial que tenía, porque se trata de una oposición en la que se despliega un temario que tiene en torno a 100 temas. La mayor parte de procesos selectivos que se le parecen también tienen un número de temas muy similar. Veremos ahora en qué bloques se divide y de qué manera estructurarlo para que sea mucho más fácil conseguirlo, pero se trata de un temario que para muchas de las secciones que tenía no estaba descrito y no pertenecía a ningún manual que nadie hubiera escrito antes. Era el momento, pues, de acudir a fuentes externas, compilarlo todo y estudiar un poco de un sitio, un poquito de otro, y de esta manera generar nuestros propios apuntes y generar nuestros propios escritos, archivos. Hay veces que lo imprimías, hay veces que no lo imprimes, pero en general era todo muy casero. Y eso es lo que yo te quiero transmitir, que en general la gente que yo suelo ver más tiene temarios cerrados que están escritos en manuales de los que se tiene sobrada experiencia, pero en los cuerpos técnicos, como me ocurre a mí, no tenemos esa facilidad en general. Hay muy poco temario escrito, existen libros, pero estos libros no cubren el contenido de la oposición completa que vamos a ver ahora. Bueno, os voy a mostrar, comenzando con un ejemplo de temario, que es el de una de las oposiciones a las que yo me presenté durante el pasado año, ¿vale? Vamos a utilizarlo como referencia durante todo el vídeo. Y bueno, pues lo primero que podéis observar, ¿vale? Es que son 105 temas. Bien, ahora los vamos a agrupar en secciones para que nos resulte más fácil comprender cómo vamos a empezar el estudio y cómo vamos a establecer los bloques nuestros, los que vamos a elegir como bloques de estudio o de aprendizaje, para poner un poquito de orden. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que cuando busquéis por internet va a ser mucho más fácil para todos vosotros encontrar cuanto más se asemeje y cuanto más pertenezca al temario común, mejor. De toda esta parte que abarca los primeros 24 temas, que selecciono aquí mismo. Estos temas están sobradamente escritos y sobradamente recogidos en un montón de libros, en un montón de manuales, en un montón de contenido gratuito de muchas academias. ¿Por qué? Pues porque son los temas clásicos de cualquier proceso de oposiciones. Aquí podéis ver que está reflejado pues, todo lo relativo a la Constitución, el procedimiento administrativo común, que es muy importante conocer al menos unas pinceladas sobre cómo funciona, porque luego si te quieres meter en detalle en algunos procesos selectivos de otras categorías, es que se meten en detalle en todos estos temas y por supuesto pues para nosotros eso no es nuestro objeto de estudio y no vamos a podernos dedicar ni tampoco es nuestra función a profundizar en ellos. Pero es muy importante que encuentres primero estos temas porque son los más fáciles de obtener en nuestro proceso de búsqueda de las bases de datos. Tened en cuenta que esta oposición, uno de los grandes motivos que tira para atrás es que a la gente que se presenta le parece que son muchísimos temas, aunque normalmente hemos visto un poquito de todo a lo largo de nuestra formación, pero evidentemente necesitamos profundizar. Y ahora os diré de qué manera conseguí estructurar el temario y dónde conseguí encontrar la mayor parte de lo que se pregunta, porque como voy a ir diciendo a lo largo de la grabación, en algunos casos el temario es completamente casero. Hay varios temas de este índice que son de cosecha totalmente propia, cogiendo de un sitio, cogiendo de otro, pero es un tema que me preocupaba no tener suficientes recursos y yo quiero que sepáis esto a la hora de enfrentaros a una oposición, porque en concreto en las de medicina del trabajo, en muchas ocasiones os vais a encontrar, sobre todo con algunos temas que veremos hacia el final, que lo que está escrito está desordenado. Existe, pero lo tenemos que ordenar. Y yo voy a intentar enseñaros cómo lo hice por si acaso os puede servir. Muy bien, ahora que ya habíamos visto a grandes rasgos nuestro temario, vamos a ponernos a lo que sería la búsqueda y la clasificación de todo lo que ya existe y vamos a seleccionar qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra oposición. Bueno, voy a comenzar por la parte más sencilla que ya he mencionado. La parte más sencilla yo la tengo agrupada en esta carpeta que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Vais a verlo enseguida en esta carpeta que yo os voy a poner aquí.
Temario común del grupo A1. Bueno, pues podéis ver que aquí fue en lo que agrupé un montón de categorías de mis temas y establecí una numeración para llevarlos todos en el mismo orden. Como veis, tengo redundancias, sobre todo en todos los temas que estaban ya subrayados por mí, porque yo me dediqué, en vez de a imprimirlo todo, porque hubiera sido un auténtico despilfarro de papel para mí, porque bueno, a mí me gusta estudiar en papel también, pero no podía. Era una cantidad abrumadora de papeles y ya llegó un punto en el que no podía seguir imprimiendo más. Y como veis, pues me dediqué a subrayarlo aquí. También tengo otros dispositivos, tengo un iPad en el que la pantalla me resulta mucho más amigable que la del portátil, por el tipo de defecto visual que yo tengo, me resulta mucho más fácil leer en el iPad, pero esto no quiere decir que te lo tengas que comprar si no lo tienes, a mí me gusta y yo lo tengo y eso es todo lo que me ocurre a mí, no tiene por qué pasarte a ti lo mismo y yo creo que se puede estudiar perfectamente de la manera que tú quieras. Lo único es que ya te advierto que estás viendo una cantidad de temas alucinante aquí y espérate para lo que viene después porque, bueno, pues estos son, de manera resumida, te voy a decir que estos son los más de texto, texto puro. Tienen muy poquitas tablas. Y con estos podemos hacer una cosa que con los otros a lo mejor no vamos a poder porque son de otras estructuras y tiene otras características, pero tal cual está expresado esta parte del temario, tiene una ventaja muy importante para nosotros y la vamos a aprovechar. La vamos a aprovechar de la siguiente manera. Voy a poneros un ejemplo. Mirad, he abierto este al azar, ¿vale? Para que veáis de qué manera lo podemos nosotros aprovechar según está así escrito. Bueno, como sabéis, la mayor parte de los programas informáticos que ahora tenemos disponibles para poder leer un PDF, los hay que por supuesto tienen utilidades de pago, pero yo como no vendo nada, pues tampoco voy a deciros que paguéis eso. Pero yo para poder aprovechar el tiempo de transporte, que como sabéis es una de las cosas que más carga me supone en todos los días y la verdad es que lo digo en muchos de mis vídeos, pero bueno, es un tema que es tiempo perdido de otra manera y yo me veía en la obligación de aprovecharlo. Con todos estos temas del temario común, que por cierto, estáis viendo aquí el membrete de Lynch, gran parte del temario común y del temario de las especialidades técnicas está disponible en la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que después os dejaré en la caja de descripción para que lo podáis consultar a la que lo necesitéis, porque de aquí es de donde sale toda la materia principal que nosotros aprovecharemos para nuestra oposición, al menos en el área técnica. La parte puramente médica no la vamos a poder extraer de aquí, os diré de dónde, pero que sepáis que esto es bastante importante para poder plantear vuestra oposición. Todas las temáticas que tengan que ver con PRL, por supuesto, tres cuartas de lo mismo. También tened en cuenta que el INS tiene su propio proceso selectivo, que en este caso lo actualizó después de que se produjera, porque es de febrero del 25 y el temario ya, los que nos presentábamos a esta oposición, por ejemplo, la teníamos ya descargada toda la sección del temario pues desde el año anterior y claro, ellos actualizan constantemente sus temas. Tenéis que tener en cuenta esto porque lo que habéis descargado y habéis subrayado en un momento, el mes siguiente podría estar ya más actualizado. Te obliga a estar pendiente todo el tiempo de las actualizaciones, pero esto es un tema que ya se me escapa mucho del interés de la oposición y yo como sé que en estos temas, como son muy generales, no hay que profundizar a lo mejor tanto, pues tampoco quiero entretenerme demasiado en explicarlo. Mirad, en estos programas que leen audio, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, yo os voy a presentar el de Adobe, pero es que el de Adobe es solo uno de los muchos que se pueden hacer, ¿vale? Voy a poneros, por ejemplo, vamos a ver si se me ocurre alguno. Simplemente para que sirva de ejemplo, aunque no está configurado ni siquiera el idioma, pero vamos a leer de la Constitución española, pues el título preliminar, que siempre alguna preguntilla en el examen de tipo test nos cae y nunca conviene olvidar alguna de esas preguntas. Como ya sabéis, pues el modo lectura, para que nos lo vaya cantando en voz alta mientras estamos haciendo otra cosa. La Constitución así fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común y indivisible de todos los Habéis visto un fragmento leído en voz alta y esto para las personas que estén haciendo cualquier otra cosa les puede venir muy bien. Esto no olvidéis, por favor, que solo es una de las sugerencias que yo os hago porque a mí me vino bien. Yo no podía estudiar sentada en una silla todo el tiempo que me hubiera gustado, la verdad. Y esto me ayudaba mucho a reforzar algunos conceptos, sobre todo en esos momentos de coche. También cabe recordar y destacar la labor de muchos comunicadores de YouTube que se dedican específicamente a formar opositores. Seguro que ya conocéis algunos de ellos. Y la parte del temario común es muy bueno el trabajo que hacen. Os puedo poner, por supuesto, a mis preferidos, que además también es que son auténticas superestrellas en el mundo de los opositores. Y bueno, por supuesto, no dejéis de escuchar los análisis comentados de la Constitución, del procedimiento, de todo lo que os pueda interesar para vuestro temario. Pero en este no me voy a entretener tanto como en algunos de los demás. Como veis, el sistema de subrayado quizás os haya llamado la atención, ¿vale? Este todavía no lo terminé porque justo se actualizó posteriormente a esta fecha que veis aquí escrita y necesité hacer otro más reciente. Voy a poneros un ejemplo que pueda servir mejor del sistema de subrayado. Vamos a ver si puedo encontrar. A ver, yo creo que este. Bueno, en este
El sistema que yo uso va por una jerarquía de colores que vosotros no tenéis por qué seguir, esto es una cosa mía. Y a mí me gusta, por ejemplo, los artículos que aparecen con frecuencia en todo el temario, porque nosotros somos muy legalistas, recordad, pues a mí me gusta destacarlos en color rosa, porque se me queda mejor en la mente el color rosa. Este sistema para cada persona, sus gustos, pero el mío, pues como veis, queda siempre así. Yo suelo comenzar con los títulos en azul oscuro, luego continúo con el turquesa, luego continúo con el morado, el rosa, y así ordenadamente voy con las palabras clave que las suelo poner en un color así que resalte más, como por ejemplo el amarillo, también el color, este color que yo quería que fuera rosa, pero acabó siendo rojo. Y cuando es una frase que categóricamente es una negación, me gusta subrayarlo en color rojo intenso. Esto, bueno, en el resto del temario lo vais a ver con mejores ejemplos, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, es que este no vale mucho la pena que me entretenga en él. Simplemente, pues que yo os aconsejo, por favor, no dejéis ningún tema sin estudiar. Esto también va para la parte de preguntas de desarrollo. Si vuestro examen es de este tipo, si es multifásico, como me ocurrió a mí, de verdad que yo recomiendo encarecidamente. No dejéis ningún tema sin estudiar porque someter al azar tu resultado es demasiado. O sea, yo prefiero que si te preguntan de todos esos temas por sorteo, puedes elegir 3 de los 5 que han caído. Yo sé que hay estrategias de, bueno, pues te estudias un porcentaje, todos hemos escuchado esas estrategias, pero teniendo tiempo y pudiendo planificar las cosas, prefiero que te hayas estudiado al menos todo el temario y quizás te voy a poder dar consejos de en cuáles deberías poner más el ojo porque te resulten más rentables. Mirad ahora esta siguiente parte que aparece en nuestra hoja de temario. Empiezan a aparecernos ya títulos que nos van sonando más a nuestro mundo de la prevención. El problema que tenemos es que estos temas, si no los estructuramos bien, nos van a resultar enormemente densos y, como en su momento se tuvo que decidir incluirlos en el temario de medicina del trabajo, pues nosotros vamos a seguir las indicaciones y los vamos a ir viendo uno por uno. Todos estos temas que veis aquí, a excepción de uno, que ahora os lo voy a localizar, vamos a buscarlo. Hay uno que no está en la web del INST, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta que este tema, si os lo encontráis en alguno de vuestros procesos selectivos, este hay que fabricarlo de una manera mucho más casera, porque no existe como tal. Por ahora, a lo mejor en el futuro lo crean y lo suben a la web para el temario de las oposiciones de ellos, pero yo no lo encontré en el momento que me tocó presentarme a mí y me lo fabriqué de una forma totalmente casera. Y si alguien necesita específicamente un temario en el que yo le pueda ayudar, por supuesto, me lo escriba y yo se lo haré llegar y comentaremos sobre cuáles son aquellos que he tenido que fabricar de forma casera, si hay alguno que os esté costando muchísimo encontrar, al igual que me pasó a mí con este tema y algunos que veremos ahora, yo se los puedo hacer llegar porque conseguí afortunadamente elaborar el 100% de este temario. Y yo lo estoy tomando como ejemplo. Puede ser que en la oposición en la que te presentes tú haya varios temas que no estén presentes de los que yo estoy viendo aquí y a la inversa. Por supuesto, tenemos mucha variabilidad, pero yo voy a comentarte los aspectos más generales de manera que podamos poner en común lo que tiene tu oposición con lo que tuvo la mía. Bueno, vamos a continuar porque, como podéis ver, la parte de seguridad y la parte de higiene están aquí representadas. Para todos estos temas, yo simplemente voy a invitaros a que os los leáis tal cual están en la web del INST, ¿vale? Y que podéis ir descargándolos, pero no os sobresaltéis demasiado si veis que el INST ha actualizado todo el tema de repente de un mes para otro y ha subido un documento totalmente nuevo, como nos habíamos dado cuenta justo antes. Os enseñé otro documento que pertenecía precisamente pues, a la oposición de enero del 24, pero ya vamos por abril del 26, me parece. Entonces, si veis todos estos temas, parece que se hubieran quedado obsoletos y sin embargo no es así, porque lo que suelen cambiar son pequeños fragmentos de texto o pequeños fragmentos de los títulos para ajustarse a las exigencias de sus temarios, pero en general yo no he detectado diferencias muy enormes en el contenido. Quiero enseñaros ahora una cosa que tuve que hacer y que al final me resolvió bastante un problema que teníamos. Como habéis visto, el temario nuestro está numerado a la manera que el tribunal decidió numerarlo, pero estos números no tienen por qué coincidir con cómo lo tiene distribuida la web del INST. Y tuve que hacer una lista comparativa entre la lista mía, de mi oposición, y la lista del temario como estaba distribuida en el INST. Entonces se lo pedí a la inteligencia artificial, se lo pedí a Copilot en su momento. Esto está más antiguo, a lo mejor en el presente me hace una cosa incluso mejor. Vosotros podéis trastear, podéis probar todo lo que queráis, pero os recomiendo mucho que hagáis esto porque la lista al final tiene coincidencias bastante altas en muchos de los temas, como podéis ver aquí. Sobre todo, pues la coincidencia, cuanto más general era la parte del temario, pues mayor nivel de coincidencia había y encontrábamos algunas situaciones en las que no era posible encontrar ninguna equivalencia con la página web del INSS y teníamos que irnos a buscar ese tema a otro lugar, como pasó pues con lo que yo me tuve que estudiar de las subvenciones, el estatuto de la comunidad, pues cada comunidad tiene el suyo, entonces el INSS no lo va a tener, el INSS tiene cosas de todo el Estado español. Había muchos temas que a partir ya de aquí pues se veía coincidencias meramente parciales y es ahí donde tuve que intervenir ya con, no con inteligencia artificial solamente, sino con ya meterme la inteligencia natural. Hay temas de altísima coincidencia que son tal cual, es decir, si os encontráis en el temario, todos estos que son de transparencia, buen gobierno, igualdad, accesibilidad, ley de protección de datos, estos temas están disponibles tal cual porque pertenecen a reales decretos y decretos leyes que están disponibles directamente en el BOE, ¿vale? De esa manera os voy a recomendar que leáis esa ley.
a grandes rasgos, porque todo lo que son textos legales, prefiero que lo sepáis a grandes rasgos y darlo todo con las leyes que sí son nuestras, porque quiero que la dominancia sea mucho mayor en los temas que creo, desde mi punto de vista, que son mucho más rentables. Bueno, la IA, por supuesto, te va a decir cuáles son aquellos temas en los que no hay ninguna coincidencia y en los que te vas a tener que buscar un poco la vida. Y esto es lo que pude extraer y quería comunicaroslo porque me parece de mucha utilidad. Bueno, vamos a volver a nuestro temario para explicaros una pequeña parte de lo que viene después y luego nos metemos en materia en lo que creo que es la sección más rentable de todo el estudio. Hay temas que a la gente con la que yo iba estudiando, que compartíamos pues impresiones, apuntes, sensaciones, pensamientos. Afortunadamente tuve con quien me presenté y compartíamos una gran parte de nuestras mismas preocupaciones e inquietudes. Entonces, uno de los grandes caballos de batalla que habíamos observado era esta parte del temario, que bueno, pues no es especialmente difícil. Lo que pasa es que si queremos profundizar en ella, pues lógicamente da para mucho. ¿Por qué? Pues porque es el tema específico de los técnicos de prevención y la gente que se forma para entrar al INST, pues es gente que tiene un altísimo nivel de conocimientos y se ve reflejado lógicamente en el temario que les exigen. Todos los temas que están aquí destinados a riesgo eléctrico, riesgo químico, todos los temas de toxicología, todos estos temas, cuando os pongáis a descargarlos vais a daros cuenta de que son densos, muy densos, como pues súper espesos, llenos de tablas, llenos de epígrafes, llenos de numeración, llenos de un montón de cosas que a nosotros no nos van a parecer excesivamente amigables, pero es necesario que nos los estudiemos porque en ellos vienen un montón de bases para luego poder comprender lo que a nosotros sí nos interesa. Siempre va a haber alguno de estos temas que te guste más y otro que te guste menos. Por ejemplo, el del ruido siempre ha sido un tema que para muchos médicos de trabajo es muy temido porque tiene un montón de fórmulas matemáticas, porque tiene muchas cosas. Le pasa lo mismo al de vibraciones, le pasa lo mismo al de las radiaciones no ionizantes, pero también os diré que estos temas generan muchas pasiones entre algunos de nosotros. Y cuando tú tienes una base de cierto estudio y cierto hábito de ponerte a leer estas cosas, acabas enlazando los conocimientos mucho mejor que si no te los hubieras leído. A mí esto me ha servido de base, es cierto que me lo he estudiado 3 veces en mi vida para 3 exámenes diferentes, tengo mucha parte del temario redundante entre el máster de PRL, entre el CUSMET y entre esta oposición, pues os podéis imaginar que ya estoy muy agotada de siempre leer este tipo de temas porque son el ABC de la prevención, pero es que son muy importantes también para nuestro temario. Veis aquí que ya empiezan a aparecer pues cosas que ya nos van sonando más de nuestro mundo y frente a los cuales además también hay temario que el INS elabora. De hecho, también está escrito, como os digo, temas relacionados con la medicina del trabajo y la vigilancia de la salud, que veremos, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo más fácil. Em, Mirad, estos de aquí, de vigilancia de la salud, prevención de enfermedades y promoción de la salud, bastantes de ellos se encuentran en la página web del INSS, organizados en este epígrafe, organizados en vigilancia, prevención y promoción. Además, con un nombre de sección muy parecido al que aparece en este temario. Por ejemplo, os voy a enseñar uno que a nosotros sí que nos merece mucho la pena que nos lo estudiemos. Y que además en nuestros exámenes, a mí por lo menos me ha caído 2 veces este tema y creo que mola bastante si te lo estudias como tal, porque integra muy bien todo lo que es la prevención de riesgos laborales en un solo tema. Mirad, se trata de este. Vigilancia de la salud, concepto y objetivos, bases legales, instrumentos de la vigilancia de la salud, exámenes de salud, vigilancia de la salud laboral individual, vigilancia de la salud colectiva. Creo que este tema es un ejemplo muy importante de cómo sería enfocar. Si tuviera que elegir un tema para poder lucirme en un examen, yo elegiría este, porque es en el que mejor un médico del trabajo podría desarrollar todo lo que sabe. Perdón, sigo con tos y todavía no me he curado. Quiero pasar ahora a la parte que mayor puro vamos a pensar que es, y es la de los protocolos. Tenemos que añadir este año, a los que os presentéis en años posteriores, encontraréis el nuevo protocolo de vibraciones, que es como el no va más, ya lo estábamos esperando. Y quiero que le prestéis mucha atención a esta parte porque aquí sí que tenemos que darlo todo. Y yo sé que los protocolos son textos en general muy antiguos, yo sé que las guías que les acompañan tampoco son especialmente amigables para estudiarlas, son textos que desde mi punto de vista y desde la mayor parte de personas que yo conozco de este mundo de la prevención, pues son textos muy neutros, se nota que están escritos desde como con una intención de no querer saturar el campo visual, pero llega un punto en el que esa manera de escribir, pues dejando tantas páginas en blanco, como por ejemplo os voy a enseñar uno, ¿vale? Para que lo veáis por si acaso no lo tenéis. Ya sería raro que no lo tuvierais, pero seguramente si alguna vez habéis dedicado vuestro tiempo a estudiar directamente de protocolos, os habréis dado cuenta de lo que estoy diciendo. Por eso voy a invitaros a que hagáis un plus y os esforcéis en estructurar el protocolo de la manera que yo os puedo decir. Mira, tuve que hacer lo siguiente con la mayor parte de los protocolos, no con todos, porque hubo uno de ellos que me pareció que estaba bien tal cual estaba, pero al final los tenía hecho en casi todos. Vamos a abrir uno de ellos y os voy a enseñar el ejemplo de lo que estoy diciendo. A ver, vigilancia de la salud. Bueno, esto que estáis viendo aquí es un ejemplo que he escogido de los de la antigua hornada, porque los hay que son más nuevos, pero en general todos tienen un aspecto muy parecido de los 22 que creo que existen en el presente, si sumamos el de vibraciones que es nuevo de este año.
tenemos pues un protocolo cuya portada ya nos está hablando de que se trata de un documento pues que pretende ser muy neutral, que no quiere ponernos ninguna imagen, no quiere ponernos estilos de letra que nos parezcan así como muy rompedores. Es un documento pues eminentemente muy sencillo, que va a lo simple. Lo que se pretende centrar pues es en su contenido. También es cierto que podían haberle puesto alguna letrita así más moderna, algunos colores que favoreciesen más, pues que fuera atractivo visualmente, pero este es el estilo que ellos deciden utilizar. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Ellos, pues bueno, mira, es que hacen una cosa que era muy típico de aquellos años, que era dejar páginas blancas, pues para que con la intención de imprimir cosas que pues son de diseño de imprenta, vamos, de, venga, página blanca. Pues este tipo de cosas hoy en día ya no las vemos igual. Como veis, pues hay un montón de autores. Muchos de ellos han sido profesores nuestros en las diferentes escuelas, en los diferentes organismos, como por ejemplo, pues veis aquí los ALAN, veis el Inbasat, veis el INS, por supuesto, veis gobiernos y veis un montón de autoridades, en definitiva. Pero es que no paráis de encontraros pues páginas blancas. Bueno, hay personas que se han estudiado estos protocolos al estilo de ponerse un montón de audios, como hacíamos con lo de la Constitución y tal, pero es que en este caso no nos va a ser igualmente útil, porque fijaros lo que ocurre cuando ya nos vamos metiendo en el texto. Como veis, tiene un índice. Pero el índice, pues es que tiene mogollón de páginas, mogollón de... Es que es un índice pues típico de su época, porque es que no lo podemos juzgar de otra manera, es pues típico de la época. Fijaros cómo está maquetado el texto, ¿vale? Yo puedo esto ponerlo en un audio y hacerme un MP3 pues de yo misma cantando este tema y memorizándolo a partir de todo lo que es auditivo. Pero claro, es que luego aparecen páginas en las que lo único que hay son tablas. Y con las tablas pues no nos queda más narices que sentarnos a estudiar, tratar de hacerlas nosotros mismos de una manera más didáctica, porque aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, siempre recomiendo en el caso de plomo y todo lo que tiene valores de exposición o valores límite biológicos, a mí me interesa saber los límites en nuestro país y solo tengo subrayado lo de España, ¿vale? Y si acaso lo de la OMS. El resto de organismos, pues chico, es que para nuestra oposición me parece menos importante. Y como todo, bueno, este os lo he abierto al azar porque tengo más versiones de este que me hice luego ya con mis propias Luego me hice yo mis propios subrayados con mis propias tablas, mis propios textos, pero esto es mi propia metodología y os he traído un documento que simplemente subrayé para extraer lo más importante. Esto fue una lectura preliminar que yo me hice. Y bueno, pues lo que os quería transmitir es que me interesa sobre todo deciros que dediquéis esfuerzo a leer los protocolos. ¿Por qué? Pues porque cuando es un temario para el segundo examen, vamos a decir, aquel en el que tú tienes que desarrollar preguntas de este apartado, como hay tantos protocolos, es más que probable que una de las preguntas del surtido sea un protocolo. Tú puedes plantearlo entonces de dos maneras. Puedes plantearlo como que no deseas hacer protocolo si te toca, ¿vale? Imagínate que te ha caído 4 temas de los otros y un protocolo por azar. La primera lectura que se puede hacer de eso, como os digo, es evitar hacer protocolos porque no tienes claros todos estos valores límite de exposición. Te ha tocado, por mala suerte, uno que tiene muchos valores límite y muchas palabras difíciles. Recordar con muchísima precisión, pues, lo del plomo depositado, pues el 50%, los microgramos, todas estas cosas, todos los periodos estos que aparecen aquí, los plazos, todos estos pequeños detalles muchas veces nos espantan a la hora de hacerlo como pregunta de desarrollo, pero es que puede pasar. ¿Cuáles son, desde el punto de vista didáctico, los protocolos más amigables para que te los estudies bien y domines? Desde mi punto de vista, el de pantalla de visualización de datos, porque es, desde luego, el que mayor rentabilidad tiene a nivel no solo del temario de un examen, porque la mayor parte de exámenes se diseñan en cuanto a lo más frecuente de nuestros medios laborales, y lo más frecuente de nuestro medio laboral es la pantalla de visualización de datos. Además, comparativamente con este del plomo, tiene menos cantidad de datos numéricos, sin embargo, vais a tener que esforzaros más en memorizar muchos epígrafes de texto puro y muchos epígrafes pues que desde mi punto de vista, como luego veremos, son bastante anticuados y antediluvianos. Mirad, os pongo aquí otro ejemplo para que mejoremos un poco lo que acabábamos de ver, porque hay protocolos y protocolos. Este de la silicosis, por ejemplo, es de la hornada moderna, fijaros lo novedoso que es. En aquellos años empezó a describirse ya en el grupo 6 de enfermedades profesionales el cáncer de laringe y el cáncer de pulmón asociado a silicosis, el de laringe por amianto y el silicosis con el de pulmón. Y entonces el ministerio se puso al día con muchas cosas y una de las cosas que hizo fue remodelar un poquito este. Y ya veis que tiene otro aspecto, esto ya va siendo mucho más moderno y da gusto leerlo, la verdad. A mí se me hizo mucho más amigable este y el del amianto. El del amianto, concretamente, es uno de mis preferidos y me encanta. Lo que ocurre es que es muy denso y cuando llegue el momento de que te lo estudies tendrás que vértelas con un montón de tablas que no te van a parecer especialmente atractivas, ya lo sé, pero merece mucho la pena porque es uno de los temas que médicamente y de estrategia sanitaria me parece de lo más útil que te puedes estudiar, pero esto es mi opinión, ¿vale? Si tú me estás preguntando a mí, pues yo me estudiaría sobre todo, no dejaría ninguno en el tintero, pero sobre todo me estudiaría pantalla de visualización de datos, amianto, silicosis y si acaso
podríamos debatirnos entre el antiguo de agentes químicos, que ya no existe, ¿vale? Le vamos a sustituir ahora por varios más. Y sobre todo, como yo sé que les encanta preguntar cosas novedosas, me estudiaría el de vibraciones, junto con el clásico de manipulación manual de cargas o el de posturas forzadas y movimientos repetitivos. También hay algunos que son entre los favoritos, pues como podéis observar, os voy a recordar cuáles son los típicos que a todo el mundo le suenan. Pues mira, el radiaciones ionizantes, si te digo la verdad, este es súper denso, pero es muy rentable también para el estudio. Y el MMC y el PVD, desde mi punto de vista, los reyes del mambo en este sentido. Citostáticos también os lo puedo recomendar porque a mí, desde luego, me pareció médicamente muy interesante. Esto es mi opinión personal. Yo tuve una vez un examen, bueno, yo tuve un examen en el que cayó óxido de etileno y otro examen al que me presenté en el que cayó cloruro de vinilo monómero. No escogí en este caso el de cloruro de vinilo porque se podía elegir otros temas que me parecieron más fáciles de desarrollar. El de cloruro de vinilo monómero, fijaros que son actualmente en España, pues habrá como 500 personas que están expuestas a este producto, para que os hagáis la idea. Óxido de etileno me cayó en un examen en el que fue obligatorio responder a este porque este no iba por sorteo, era lo que se sacaba de la bolsa y ya está. Las bolas salieron, pues este y otro tema. Y bueno, pues hubo que estudiarlo. No es difícil el de óxido de etileno. Considero que es más difícil, por ejemplo, pues los que yo creo que son más difíciles de todos. Mirad, el de asma me parece un puro, sobre todo por la cantidad de tablas con sustancias y con entornos laborales que hay que memorizar. No lo voy a abrir porque es enormemente denso. Vosotros tenéis la oportunidad de abrirlo y estudiarlo, pero es densísimo. También es muy denso el de dermatosis. Yo creo que para estos es lo que mejor puedo haceros es unos resúmenes que os voy a mostrar a continuación y que a mí me vinieron muy bien. Vamos a volver a las carpetas de mi ordenador. Bueno, tenemos aquí temas, protocolo. Voy a abriros uno de los protocolos, así, de lo primero que voy encontrando. Mediante un poquito de inteligencia artificial y un poquito de inteligencia natural, que a veces la he necesitado para poder hacer esto, mi función aquí fue dedicarme con todos y cada uno de estos protocolos a elaborar un resumen lo bastante preciso, pero a la vez lo bastante breve, para poderlo meter en un espacio de texto que no fueran más de 3 o 4 páginas. En este caso, voy a presentaros uno que hice en 2 páginas, pero que posteriormente lo tuve que extender con una serie de tablas porque eran importantes. Pero lo que trato de transmitiros espero que se entienda de esta manera. Este es el de plaguicidas, ¿vale? El plaguicidas es un protocolo que igualmente, o no os lo he mostrado directamente, pero es un protocolo grande, es un protocolo denso. Entonces, en él, ¿qué es lo más importante? Recordar la estructura básica de todos los protocolos. Pues tienen un objetivo, tienen una población diana y tienen una serie de factores de riesgo que condicionan esta exposición. Posteriormente se procede a detallar cómo sería la historia clínica para poder filiar al trabajador, después las pruebas que debe incluir el examen físico y en este caso, como sí necesitamos monitorización, en este caso va a ser biológica, tenemos que aprendernos un poco cuáles son los indicadores principales y luego de ahí ir desarrollando. Esto es un resumen extremadamente básico, pero sirve para transmitiros la idea que yo quería, que es pues los epígrafes que nos piden en un protocolo, sabernos cómo es la estructura de la práctica totalidad de todos ellos y de esta manera poderlo plasmar en un examen de desarrollo, que es una de las grandes dudas que tiene mucha gente que se presenta a este tipo de exámenes. En resumen, los puntos más importantes que hemos visto a la hora de preparar un proceso selectivo de un cuerpo técnico, como me ha ocurrido a mí, son, lo primero, la selección de nuestro temario y la clasificación de lo que vamos a necesitar y de lo que estableceremos como los bloques principales. La parte del temario común, como hemos visto, es relativamente fácil de construir, sin embargo, la parte de las especializaciones más médicas o más técnicas, en vuestro caso, las vais a tener que buscar en diferentes fuentes. La mayor parte de ellas están disponibles en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero hay otras que, como los protocolos, pertenecen a la web del Ministerio de Sanidad y posteriormente os vais a encontrar con que también se necesitan documentos de organismos más internacionales, como pasa con temas de derecho sanitario, con temas relacionados con vigilancia, con epidemiología y con un montón de cosas. A nivel de España tenemos un montón de instituciones que regulan este tipo de contenido, pero puede ser muy difícil recabarlas todas. Yo pude tener la oportunidad de hacerlo y a mí me sirvió. Si hay alguno de estos temas, por ejemplo, de derecho sanitario, de bioética, de ontología médica y demás, que son la parte final de la mayor parte de nuestras oposiciones, estoy a tu disposición para poderlos ordenar y poder ver cuál es el que te puede convenir. Yo dispongo de temario dirigido, lo podemos hablar y os lo pondré como encontrarlo en la caja de descripción para tener un enlace que os lleve directamente a este contenido. Y también puedo encontrar la manera de pasaros pues cosas más extendidas, por ejemplo, tablas y material audiovisual que tuve que diseñar específicamente para mi oposición. El siguiente aspecto que hemos visto es recordar cuáles son los temas más rentables para nuestro estudio y la manera más didáctica en la que yo lo hice. Pero esto no quiere decir que sea la manera en la que tú lo tienes que hacer. No, para nada. Que va. Si tú tienes un método que te funciona y que crees que para este proceso te va a funcionar mejor que los míos, por favor, adelante. Tú llevas la razón. Tú tienes mejor experiencia que yo para muchas cosas. Entonces, yo solamente te he hecho mis aportaciones por si te son de ayuda. Lo último que hemos visto es todo
todos aquellos temas que tienen una estructura demasiado extensa para poderla plasmar en unas preguntas de desarrollo, los hemos reducido mediante algunas técnicas con nuestro propio estudio y con inteligencia artificial. Si deseamos hacerlo a la manera tradicional, en lápiz y papel, deberemos recordar la manera típica de un protocolo, cómo se estructura. Pues empieza normalmente por una población diana, tiene unos objetivos, continuaremos también con la monitorización de algún valor, que puede ser biológico, puede ser físico, también encontraremos las pruebas de la exploración física y después encontraremos normalmente una serie de tablas donde podemos encontrar los entornos donde ocurre ese riesgo laboral que estamos hablando. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te hayan servido mis consejos, quizás alguno de mis métodos de estudio. Quizás te puede venir bien hacer bloques que se puedan estudiar mediante el método de escucha de audios, como te he mostrado en la primera parte del vídeo. Y si hay alguna cosa que te gustaría añadir o sugerir, por supuesto, me encantaría saber tu opinión. Estoy encantada de que compartáis vuestras percepciones, vuestras dudas y si os puedo ayudar en algo, aquí me tenéis a vuestra disposición. Hasta mañana y ya, si es eso, nos vemos en el siguiente vídeo.